Gusto que se encuentran el día de hoy, 9 de noviembre, con nosotros para compartir una sesión más, la cuarta edición del Seminario Permanente Migración, Género y Derechos Humanos, Tendencias Globales, Impactos Locales. Esto forma parte de uno de los del proyecto, número 232, Investigadores por México, CONACYT, que forma parte del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas. El día de hoy tenemos un tema bastante relevante, un poco explorado en el sentir de los otros temas que hemos venido tocando, ¿verdad? Durante a lo largo de este seminario permanente. El tema lleva por nombre tuberculosis en población migrante. Además de saludarlos a todos con gusto y aprecio, también quiero saludar especialmente al doctor Anaximandro Gómez Velasco, quien será el que va a presentar una ponencia el día de hoy con el nombre ya antes mencionado, ¿verdad? Tuberculosis en población migrante. Si puede encender la cámara, doctor Anaximandro, para dar inicio y para que lo conozcan las y los que están con nosotros. Muchísimas gracias. Acto seguido, voy a permitirme dar una muy breve semblanza del doctor Anaximandro. El doctor Anaximandro Gómez Velasco es doctor en microbiología molecular desde 2009 por la Escuela de Biociencias en la Universidad de Birmingham, en Reino Unido. Es investigador Sinvestab 2-C. Tiene un postdoctorado en la Facultad de Medicina por la División de Enfermedades Infecciosas por la Universidad de Columbia Británica, Vancouver, Canadá. En Columbia Británica, perdón. En Vancouver, Canadá, del 2009 al 2012. Y un postdoctorado en el Departamento de Salud, ECOSUD, la unidad de San Cristóbal, del 2013 al 2015. Y investigador visitante del Departamento de Salud, ECOSUD, unidad San Cristóbal, 2015-2020. Me voy a permitir además hacer un breve resumen de su ponencia con el permiso del doctor Anaximandro. El tema, como les comentaba, de bastante relevancia, tuberculosis en la población migrante. La tuberculosis es una de las enfermedades infecciosas más contagiosas de la humanidad. La tuberculosis sigue siendo un grave problema de salud pública mundial, principalmente entre los grupos de población más vulnerables en términos socioeconómicos, como los migrantes, quienes enfrentan obstáculos para alcanzar un mínimo de bienestar y niveles aceptables de salud debido a la discriminación, el idioma, barreras culturales, la condición jurídica en el país de destino y otras dificultades políticas, económicas y sociales, que tendrá bien platicarnos esta mañana el doctor Anaximandro Gómez Velasco. Cabe destacar, y desde este punto, la ponencia tendrá una duración entre 30 y 40 minutos. Para después vamos a iniciar con una serie de preguntas y diálogos de parte de los asistentes con el doctor Anaximandro, en este caso con el tema de relevancia que nos tiene hoy aquí. Sin más, Se había quedado. Sin más, le cedo el uso de la voz al doctor Anaximandro Gómez Velasco. Bueno, muchas gracias. No sé si me escuchan bien. Antes que nada, agradezco la invitación que me hizo la doctora Larisa Cofidina para participar en este seminario. Voy a platicarles sobre tuberculosis, tal como lo mencionó el doctor Luis Alonso. La plática la he dividido en 3 secciones. En la primera sección hablaré sobre la
la parte biomédica, hablaré sobre qué consiste la tuberculosis. Posteriormente hablaré sobre algunos estudios que se han hecho en relación a la tuberculosis y en población migrante. Y posteriormente tocaré la parte jurídica. La parte jurídica, pues como ustedes escucharon en la presentación del doctor Ruiz, pues yo soy microbiólogo, yo soy investigador en el área de ciencias experimentales, pero a raíz de que regresé a Chiapas, me encontré con pues otras perspectivas de cómo entender la tuberculosis, ¿no? No solo mirar a la bacteria bajo un microscopio, sino tener en sí todo el contexto que gira alrededor de esta enfermedad infecciosa, ¿no? Y eso significa, pues, trabajar con las personas, con las personas que padecen la enfermedad, ¿no? Yo he trabajado en comunidades indígenas de los Altos de Chiapas y actualmente, desde hace un año, empecé a trabajar en Mérida, Yucatán. Entonces, esta experiencia en el trabajo comunitario me ha dado otra perspectiva de cómo entender la tuberculosis, ¿no? Y bueno, no sé si logran observar mi presentación. Sí, correcto, doctor. Muchas gracias. Bueno, en resumen, pues hablaré sobre tuberculosis, que es una de las principales causas de muerte por un solo agente infeccioso. Este agente infeccioso es una bacteria llamada Mycobacterium tuberculosis. Pues antes de que emergiera el COVID, perdón, tuberculosis se encontraba entre los primeros, bueno, era el primer lugar, ¿no? En cuanto al número de muertes y casos por una enfermedad. Posteriormente seguía el VIH, SIDA. Sin embargo, a raíz de la emergencia de este nuevo agente infeccioso, el SARS-CoV-2, tuberculosis pasa a segundo lugar. En las Américas, México ocupa el tercer lugar con el mayor número de casos notificados, aproximadamente 22.469 casos se han notificado. Pero lo que es más relevante es que por lo menos 16 estados sobrepasan los niveles nacionales en cuanto al número de casos. Y lo que es muy, muy triste es que 14 estados sobrepasan el promedio nacional en cuanto a la mortalidad. Significa que esta enfermedad aún sigue impactando en nuestro país y seguirá impactando, porque a raíz de que el COVID-19 surgió no solo en México, sino en todo el mundo, muchos de los recursos humanos y económicos pues se destinaron para combatir esta enfermedad y dejando a un lado otras enfermedades como es la tuberculosis, ¿no? En la mayor parte de los casos se han observado de morbilidad y mortalidad, es decir, de enfermos y personas que se mueren por tuberculosis. Se observan en estados del norte como lo son Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Chihuahua y Tamaulipas, y que un buen porcentaje de esos casos de tuberculosis provienen de estados como Chiapas, Oaxaca, Guerrero y por supuesto de nuestros países vecinos como Guatemala, Honduras. Y bueno, una de las poblaciones vulnerables a la tuberculosis es la población migrante debido a que tienen acceso limitado a los servicios de salud y a los seguros médicos, a la falta de educación, a largos horarios de trabajo y que son mal pagados, ¿no? Y por supuesto a la falta y el conocimiento de sus derechos políticos, sociales y económicos. Y bueno, la tuberculosis es una enfermedad infecciosa que ha estado presente en los seres humanos desde hace miles de años, ¿no? De acuerdo a análisis genómicos, se piensa que la bacteria, la Mycobacterium tuberculosis, surgió hace 70.000 miles de años atrás y que ha acompañado las migraciones humanas o anatómicamente parecidas a los humanos eh, desde el centro de su diversidad genética, que es África, y esta se ha distribuido pues, en todos los continentes, ¿no? Y bueno, una de las migraciones han, humanas han provocado que la bacteria también se transmita en diferentes partes
del mundo. Y actualmente se ha descrito que existen diferentes familias que están distribuidas en diferentes partes del mundo. Con estas familias de la bacteria, pues al parecer afectan poblaciones específicas de humanos, ¿no? Y bueno, en este contexto evolutivo, pues nos da a entender que la tuberculosis ha estado presente desde nuestro origen como especie. Bueno, pero ¿qué es la tuberculosis? Existe una clasificación clásica binaria de la división clínica de la tuberculosis. Esta clasificación clínica se basa en dos tipos de infecciones, una infección que se llama latente y la otra infección que se llama tuberculosis activa. Cuando una persona tiene la tuberculosis, puede transmitir la bacteria cuando estornuda, habla, tose a una persona sana. Una persona que se infecta por Mycobacterium tuberculosis puede contrarrestar la enfermedad, puede a través de su sistema inmunológico y no desarrollar los signos y síntomas característicos de la enfermedad. A esta fase de contrarrestar la enfermedad se le llama la tuberculosis latente y que puede durar años, inclusive décadas. Sin embargo, esta tuberculosis latente puede reactivarse. Se puede reactivar debido a otras condiciones de salud, por ejemplo, desnutrición, infección por el VIH o que una persona tenga diabetes. Entonces, cuando una persona reactiva la bacteria, la persona puede desarrollar lo que es la tuberculosis activa. La forma más común de la tuberculosis activa es la tuberculosis pulmonar. ¿Sí? Y cuando una persona se infecta o desarrolla la tuberculosis activa, pues presenta a los signos y síntomas característicos de la enfermedad, que son la tos con flemas por 2 o 3 semanas y a veces con sangre. La persona tiene fiebre, cansancio, pérdida de peso, depresión. ¿Sí? Muchos de estos signos y síntomas pues, son parecidos a los que se han descrito con el COVID, ¿no? No sé si alguno de ustedes ha tenido desafortunadamente la enfermedad del COVID. Quizás alguno de ustedes experimentó alguno de estos síntomas, ¿no? Por lo menos la tos, la fiebre y el cansancio. Entonces, cuando emergió el COVID, muchas de las personas que tenían síntomas parecidos al COVID o se confundían con tuberculosis. Por ejemplo, en el trabajo de campo reciente, pues muchas de las personas me decían cuando yo los entrevistaba, cuando yo iba yo a la clínica me decían que yo tenía COVID y me regresaban a mi casa para descansar. Sin embargo, yo tomaba los medicamentos que me daban, pero no me recuperaba. Entonces regresaba a la clínica y decía que seguía yo tosiendo, pero ahora ya tosía con sangre. Y bueno, entonces les hacían otras pruebas para determinar qué enfermedad era y resultó que era pues, tuberculosis, ¿no? Entonces ya nos enfrentamos a no solo a de por sí las barreras que ya se tenían para diagnosticar y tratar la tuberculosis, sino que también ya nos enfrentamos a otras enfermedades que tienen los mismos signos y síntomas característicos de la tuberculosis. Y en la infección latente, como les decía, pues no hay signos y síntomas de la enfermedad. ¿Sí? Ahora, algo muy importante, la tuberculosis eh, se desarrolla e infecta a cualquier persona de cualquier edad. ¿Sí? Eso significa que los niños, los adultos mayores, pueden estar infectados por la tuberculosis. Sin embargo, en los niños es muy complicado diagnosticar la tuberculosis. ¿Por qué? Porque no desarrollan los signos y síntomas. Por ejemplo, no tosen. Y para diagnosticar la tuberculosis en niños, pues se necesitan herramientas más, digamos, más sofisticadas y que también son invasivas, ¿no? Y que pues, en muchas de las localidades donde hay casos de niños con tuberculosis, pues no existen estas herramientas, ¿no? Además que el personal debe estar muy preparado para detectar que un niño pueda tener o no tuberculosis.
Sin embargo, recientemente, a través de otras herramientas tecnológicas para el diagnóstico de la tuberculosis, se ha determinado que existe un espectro clínico, ¿sí?, de la tuberculosis. Hace un momento les comenté que pues, muchos años atrás se definía la tuberculosis en dos fases clínicas, la latente y la activa. Sin embargo, a través de nuevas herramientas de detección, se ha determinado que existe un espectro clínico. Como ustedes pueden observar en esta gráfica, podemos encontrar que hay individuos que, a pesar de que están en contacto con la bacteria, pues no desarrollan la infección. Hay otros individuos en los que desarrollan infección, se curan y vuelven a reinfectarse, pero no desarrollan todos los signos y síntomas, ¿no?, de la enfermedad. Pero hay personas en las cuales la tuberculosis puede ser letal, es decir, una vez que se infectan, desarrollan la enfermedad muy rápidamente y si no se detecta a tiempo, pues no tienen un tratamiento oportuno y por lo tanto pueden morir en cuestión de meses, ¿no? Y bueno, estas son las barreras tecnológicas a las que nos enfrentamos para diagnosticar la tuberculosis. Y más adelante les explicaré cuáles son esas herramientas y cómo es que estas herramientas son muy importantes para detectar esta enfermedad en poblaciones altamente móviles como son los migrantes. Eh, en el último reporte de la Organización Mundial de la Salud, ellos publican un reporte anual. En el último reporte que salió la semana pasada, la OMS estimó que existieron 10.6 millones de casos de tuberculosis a nivel global. 1.6 millones de personas murieron. Y algo que es también alarmante es que hay 1.4 millones de personas que están infectadas con tuberculosis y con el virus de la inmunodeficiencia humana. Y esto implica no solo tener estos casos, sino que también tiene un impacto en los programas nacionales y locales para la prevención y control de la tuberculosis y también el VIH, ¿no? Porque pues se le tiene que ofrecer los métodos de diagnóstico y tratamiento para ambas enfermedades y eso implica pues un costo mayor para los sistemas de salud y pues por supuesto también para las personas que padecen estas enfermedades, ¿no? Ahora, otra preocupación que está surgiendo es que la bacteria ya está adquiriendo resistencia con los antibióticos con los que se trata esta enfermedad. Y actualmente, de acuerdo a la OMS, se ha detectado por lo menos 450,000 casos nuevos de, eh, de casos de tuberculosis farmacoresistente. Y esto también va a impactar o ya está impactando en los sistemas de salud, porque para tratar a las personas ya con cepas farmacoresistentes, eso implica utilizar otro tipo de antibióticos que son más caros, ¿sí?, y que son difíciles de conseguir también. Además de que tienen efectos secundarios más drásticos en comparación con los antibióticos utilizados en primera línea. ¿Y qué pasa en México? Pues como les decía, México es el tercer país en las Américas con el mayor número de casos notificados. Brasil y Perú ocupan los primeros lugares. En México, al menos a lo que va del año, se han diagnosticado 22,429 casos nuevos de tuberculosis. Han fallecido 2,151 personas debido a la enfermedad y se ha detectado 5,510 casos de personas que tienen la tuberculosis y que también padecen diabetes. Y aproximadamente 1,605 casos entre personas que tienen la tuberculosis y el virus de la inmunodeficiencia humana, ¿no? Y de acuerdo al Programa Nacional de Tuberculosis, se han detectado 521 casos de farmacoresistencia. Como ustedes pueden observar en esta gráfica, son datos tomados del Programa Nacional de Tuberculosis. Aquí he señalado los estados del norte del país, Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, que son los estados que reportan mayores casos de tuberculosis
comparados a al promedio nacional. El promedio nacional es 15.8 casos por cada 100,000 habitantes. Es, esta forma de reportar los casos de tuberculosis es para tener datos homogéneos y esta forma de reportar se llama tasa de incidencia, es decir, el número de casos por cada 100,000 habitantes. Como ustedes pueden observar, algunos de los estados del sur de México, como Guerrero, Chiapas, sobrepasan la tasa de incidencia en comparación del promedio nacional. Pero también nuestros países vecinos tienen una alta tasa de incidencia, como lo es Guatemala, que tiene 27, Honduras, que tiene 33 casos por cada 100,000 habitantes. Sin embargo, la mayoría, un buen porcentaje de estos casos que se reportan en los estados del norte de nuestro país, pues provienen de estados del sur, como lo son de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Guatemala y Honduras, debido a que pues, son personas que migran en busca de mejores condiciones de vida y que trabajan en diferentes áreas, ¿no? Por ejemplo, en las zonas agrícolas o en construcciones. Y bueno, como les comentaba, la tuberculosis en la frontera norte se ha observado que hay un gran porcentaje de personas con tuberculosis, de personas que han migrado de otros estados, ¿no? Los estados de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Chihuahua y Tamaulipas contribuyen alrededor del 31.8% de las casos de tuberculosis que se registran en México. Y muchos de estos casos son tuberculosis pulmonares, es decir, una de las formas que más se transmiten, pero a la vez las personas que tienen tuberculosis pulmonar pues tienen el VIH, ¿no? Y muchos de estos casos se sitúan en Baja California, en Sonora y en Tamaulipas. Pero también otro dato muy alarmante es que que en estos 6 estados el número de muertes sobrepasa el promedio del país. Por ejemplo, en Baja California, la tasa de mortalidad, al menos para el 2022, fue de 7.4, mientras que a nivel nacional fue de 1.7. En Sonora fue de 4.8, en Nuevo León de 3.4. Es decir, hay muchos casos de personas que fallecen debido a la enfermedad en, en estos estados. Y en un estudio que realizamos algunos colegas y yo, en el cual revisamos varios estudios que se han hecho en la frontera en la frontera norte de nuestro país. Y estos estudios están pues, enfocados a diferentes poblaciones de migrantes, ¿no? Por ejemplo, un estudio que se realizó en Ciudad Juárez, Chihuahua, en el 2013, a través del Programa Binacional para el Control y Tratamiento de la Tuberculosis en la Ciudad Juárez de El Paso, Texas, eh, se determinó que muchos casos tenían una infección activa y la infección latente, y que muchos de estos casos pues, estaban asociados a otras enfermedades como la desnutrición, la diabetes, y muchos de estos casos pues, ya tenían antecedentes históricos, es decir, ya tenían algún familiar que ya había padecido la tuberculosis. Por ejemplo, otro estudio en Tijuana, Baja California, en el 2007, a través del programa PreveTV, en la cual se estudió la prevalencia de la tuberculosis latente y el VIH-Sida, y se encontró que de 503 personas que participaron en el estudio, el 50%, el 57% tenía la infección latente, y mientras que el 2.2% tenía tanto tuberculosis como VIH-Sida. Otro estudio que se realizó en San Quintín, Baja California, en el 2008, en el que se estudió la prevalencia de tuberculosis latente en trabajadores agrícolas, se observó que 53% 53 personas de 133 pues, tenían la infección
latente, ¿no? Es decir, no habían desarrollado los signos y síntomas característicos de la tuberculosis, ¿no? Y la mayor parte, bueno, el 75% de estos participantes en el estudio provenían del estado de Oaxaca y el 45% de estas personas pues, no, hablaba un idioma indígena, ¿no? También se ha hecho o se hizo un estudio en el 2003 en escuelas públicas, secundarias y preparatorias en San Diego, California, de las cuales un buen porcentaje de estos se detectó tuberculosis latente en esta edad, en esta población. Y bueno, otro estudio que se realizó en el 2000, del 2004 al 2005 en centros de detención de migrantes en los Estados Unidos, de las cuales detectaron 218 personas positivas a tuberculosis, de entre 102.070 personas. Y en esta tabla también podemos observar otros estudios en los cuales pues, se puede observar que pues, muchos de los casos de tuberculosis que se reportan tanto en los estados del norte de nuestro país, así como en los estados de nuestro país vecino, pues provienen de personas que han migrado ya sea del sur del país, de México, o de otros países como Guatemala, inclusive de otros países como Filipinas, Vietnam, República Dominicana. Bueno, a raíz de esta situación epidemiológica de la tuberculosis en esta zona fronteriza, pues se han creado programas binacionales para prevenir y controlar la tuberculosis. Y es a través de estos programas en los que se ha podido determinar que hubo buen porcentaje de las personas que tienen tuberculosis, pues son de personas que vienen de otros países, ¿no? Por ejemplo, el estado de California reportó en el 2020 que el 20.7% de las personas con tuberculosis pues, provenían de México, el 19% de Filipinas, el 10.6% de Vietnam, el 6.6% de la India. Y por ejemplo, en el caso del estado de Texas, el Departamento de Salud reportó que un 62% de los diagnosticados con tuberculosis provienen de personas de otros países. Y bueno, debido a esta situación epidemiológica en esta zona de la frontera norte y principalmente en Texas, se han desarrollado varios programas para prevenir y controlar la tuberculosis. Y en el caso particular de Texas existen 4 grupos y en estos 4 grupos existen por lo menos un sitio para diagnosticar y ofrecer tratamiento de la tuberculosis a las personas a las que son detectadas la enfermedad. Y por ejemplo, en California, en Arizona, existe otro programa que se llama Cure TB Referral Program, es decir, un programa de referencia de la tuberculosis. Y en el estado de Nuevo México, perdón, existe el programa de tuberculosis. ¿Y qué pasa en la frontera sur? En México existe el Programa Nacional de Tuberculosis, que es el programa federal, y es el programa federal que coordina todos los esfuerzos para prevenir y controlar tuberculosis en cada uno de los estados. En cada uno de los estados existe un programa local de prevención y control de tuberculosis, que generalmente lo maneja la Secretaría de Salud de cada estado. Y a su vez, dependiendo de cada estado, existen subprogramas locales de prevención y control de la tuberculosis. En el caso de Chiapas, cada jurisdicción sanitaria, o actualmente se les llama distritos, tiene su propio programa o deberían tener su propio programa de prevención y control de tuberculosis
para pues, apoyar las actividades nacionales y locales, ¿no? Un programa local de prevención y control de la tuberculosis consiste en un médico y por lo menos un médico y por lo menos un enfermero o enfermera para realizar las actividades para la prevención y control de la tuberculosis. Sin embargo, en regiones donde la prevalencia, o es decir, el número de casos de tuberculosis es muy alta, debería haber más recursos humanos. Sin embargo, esto no siempre es así. En un estudio que realizamos en el 2018, en el cual describimos cómo se distribuye el número de casos de tuberculosis de acuerdo a los distritos, y observamos que el número de casos en la región fronteriza que comprende Tapachula, Ocosingo, Comitán, Palenque, a la cual le llamamos la zona fronteriza, es en la cual observamos un mayor número de casos de tuberculosis. Como ustedes pueden observar en esta gráfica, Tapachula tiene un 37.2% de casos de tuberculosis. Aunque aquí no podemos describir qué tanto porcentaje de estos son de personas que migran de otros lugares, ya sean del propio estado o de otros países. Y bueno, como ustedes pueden comparar, en otras regiones del estado de Chiapas, podemos observar que Tuxtla Gutiérrez también tiene una alta carga de la enfermedad. Y bueno, ¿por qué Chiapas y quizás en algunos otros estados existe una alta prevalencia de la tuberculosis? Bueno, como la mayoría de ustedes saben, Chiapas tiene muchos indicadores, muchos de ellos negativos. Por ejemplo, tiene un elevado porcentaje de analfabetismo en la población de 15 y más años de edad. Eh, el, en este sentido, pues un alto porcentaje de la población pues, no ha concluido la primaria. Por ejemplo, el 31% de la población contra el 19% del país. Y un alto porcentaje de la población económicamente activa ocupada recibe menos de 2 salarios mínimos. Muchas de las personas viven en viviendas que están hacinadas, es decir, viven muchas personas en una misma vivienda. Y un alto, bueno, al menos un 53% de su población reside en áreas rurales, y en estas áreas rurales pues no existen servicios, o son escasos o son nulos los servicios de salud. Y muchas de estas poblaciones pues no cuentan con seguridad social. Y todas estas condiciones pues propician que exista un alto flujo migratorio, tanto interno y externo, y en las cuales las personas que migran pues buscan mejores condiciones de vida. Y bueno, estas condiciones se basan a diversos factores, ¿no? Por ejemplo, la orientación económica y el estancamiento de la economía estatal, principalmente en el sector agropecuario, lo cual impide la generación de alimentos y materias primas. Por supuesto, la desigualdad social. Un gran porcentaje de la población de chapaneca pues es indígena, un 27.2%. Existen muchos conflictos sociales, políticos y religiosos, en las cuales existen disputas por tierras, hay conflictos agrarios, en fin, existen muchos problemas sociales, ¿no? Y tenemos una frontera grande y que es porosa, ¿no? Y bueno, ¿y por qué los migrantes son vulnerables a las poblaciones, a las enfermedades infecciosas, no solo tuberculosis? Bueno, la migración después de la pobreza es uno de los principales aspectos que contribuyen a la continua transmisión de la tuberculosis. ¿Por qué? Porque las personas migrantes viven en condiciones sociales y económicas caracterizadas por viviendas deficientes y hacinadas, que tienen falta de saneamiento, y pues muchas de las personas migrantes no tienen acceso a los servicios médicos, ¿no? Bueno, debido a esto, pues las personas migrantes se encuentran en el extremo inferior de la estructura social,
por lo cual están en alto riesgo de contraer no solo tuberculosis, sino otras enfermedades como el VIH y desarrollar tuberculosis debido a una mala alimentación. Y todo esto son determinantes sociales claves que influyen en la continua transmisión de la tuberculosis, porque pues en las poblaciones migrantes pues persiste la pobreza, la inseguridad alimentaria, la desnutrición, el hambre, así como también existen barreras geográficas, financieras, culturales y lingüísticas para que no les permiten tener acceso a salud. Y bueno, como hace rato les comentaba, muchas de las personas que emigran hacia el norte del país y hacia Estados Unidos, inclusive a Canadá, pues son personas que viven o que son de origen en estados donde la tuberculosis es un problema de salud pública, ¿no? Como les decía hace rato, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, y algunos países vecinos como Guatemala y Honduras, pues tienen altas tasas de incidencia de la enfermedad. Y bueno, las condiciones estructurales del país en tránsito, receptor de destino, también influyen en la continua transmisión de la tuberculosis, que más adelante les explicaré cómo algunas de las barreras estructurales impiden que los migrantes tengan acceso a diagnósticos y tratamientos. Y bueno, una persona que migra, pues no lo hace en las mejores condiciones porque pues no se alimenta bien, está con altos niveles de estrés, largos desplazamientos en condiciones infrahumanas. En la primera parte de la plática les mencioné que existen dos fases clínicas de la tuberculosis. La tuberculosis latente, en la cual no se desarrollan los signos y síntomas. Es una persona que tiene la tuberculosis latente al estar en condiciones infrahumanas en las cuales, por ejemplo, no se alimenta bien, está por largos días en condiciones de estrés, es muy probable que desarrolle la tuberculosis activa. ¿Sí? Y esta tuberculosis activa empieza con una simple tos. Y estas personas pueden pensar que es una simple tos y pues van a pensar que se van a curar rápidamente, ¿no? Pero ellos podrían tener la tuberculosis. Bueno, cuando las personas migran, pues muchas veces se quedan en lugares altamente congregados, es decir, conviven con muchas otras personas que ya podrían estar desarrollando la tuberculosis activa, ya pueden estar enfermas y es así como se puede transmitir también la enfermedad, ¿no? Una persona que ya tiene la tuberculosis puede no saberlo y estar conviviendo con otras personas y infectarlas, ¿no? De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, una persona con tuberculosis pulmonar puede transmitir la enfermedad en un año a por lo menos 10 personas más. Y bueno, a unas personas que ya tienen tuberculosis y que están en tratamiento, pues es muy probable que abandonen cuando migran de un lugar a otro, ¿no? Y este abandono del tratamiento puede provocar farmacoresistencia. Y como les decía, pues un caso de farmacoresistencia es más complicado de tratar a la persona, ¿no? Porque se necesitan otro tipo de antibióticos que son más caros y difíciles de conseguir. Y bueno, pues como ustedes creo que ya han escuchado en las diferentes pláticas que han tenido en este seminario, pues las personas que migran pues sufren de estigmatización, discriminación, a ser denunciados, ¿sí? Y por estas razones muchas de las personas migrantes pues no acuden a los servicios de salud porque tienen todas estas percepciones, ¿no? Y prefieren algunas veces acudir al servicio privado, pero el servicio privado no tiene todas las capacidades para diagnosticar la tuberculosis, ¿no? Y bueno, también el personal de salud quizás no pueda brindar una atención adecuada a la población migrante, pues porque los estigmatiza, los puede discriminar, perdón, inclusive les puede negar la atención. Lo que nos hemos encontrado, al menos en los estudios que hemos hecho tanto en las poblaciones de los altos
de Chiapas es que muchas de las personas que emigran de sus comunidades, por ejemplo, a San Cristóbal, uh, no proporcionan datos reales, proporcionan, a pesar de que se les pide una identificación oficial para corroborar su identidad y su dirección, pues a veces no lo proporcionan y tenemos que confiar en ellos eh, para que nos proporcionen esa información personal. Esa información personal es muy importante porque el tratamiento de la tuberculosis es largo, es de 6 meses y es un tratamiento que debe ser supervisado, es decir, que el personal de salud debe observar al paciente que tome diariamente sus medicamentos. Eh, y bueno, lo que nos hemos encontrado es que pues, no nos dan una dirección correcta o que su nombre es falso, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la persona migrante tiene temor a que sea denunciada, inclusive por el personal de salud. Y bueno, una persona migrante y que tiene tuberculosis, pues es un reto para los sistemas de salud. ¿Por qué? Pues porque, como les decía, a veces es difícil localizarlo, porque se mueven también en busca de trabajo, se mueven, quizás unos días estén en un lugar y ya la semana siguiente estén en otro lugar, y eso impide que se pueda darle un seguimiento a su tratamiento, ¿no? Y cuando eso sucede, pues se puede perder un gasto de tuberculosis, ¿no? Pero sobre todo esa persona que tiene tuberculosis, eh, se enferma más, ¿no? Avanza más la enfermedad y empieza a tener otros síntomas y se complica más su salud y es un poquito más complicado tratar a la tuberculosis. Y bueno, y todo esto está relacionado a que una persona que tiene tuberculosis o cualquier enfermedad tiene derechos humanos. Como ustedes saben, los derechos humanos son universales y se consideran un derecho de nacimiento de todo ser humano. Y los derechos humanos tienen el objetivo de salvaguardar la dignidad y el valor igualitario de todos. No pueden renunciarse ni quitarse y están estrechamente relacionados. Es decir, por ejemplo, los derechos a la educación, derechos políticos, derecho a un salario digno, derecho a un trabajo. Es decir, todos esos están relacionados entre sí. Y bueno, los derechos humanos son inherentes eh, a todos los seres humanos sin discriminación, cualquiera que sea su nacionalidad, perdón, ciudadanía, sexo, origen étnico, color, religión, idioma. Y los derechos humanos involucran cuestiones económicas, sociales, políticas y, por supuesto, de salud. Y que estos están garantizados en leyes o instrumentos o tratados nacionales e internacionales. Y que en el caso de nuestro país ha firmado diversos tratados para salvaguardar los derechos de la salud, no solo de la población mexicana, sino también de población migrante. El derecho a la salud se define como el derecho a toda persona a que disfrute al más alto nivel de salud física y mental. Y en este sentido, el Estado mexicano tiene la obligación de proporcionar los servicios de salud adecuados y necesarios para alcanzar el nivel de salud más alto posible. Esto significa que tiene que invertir en sistemas de protección de salud para prevenir, ofrecer y diagnosticar enfermedades, no solo infecciosas, sino también crónicas degenerativas para toda la población en condiciones iguales. Y también el Estado debería ofrecer el acceso a la información, educación sobre la salud, proveer y regular medicamentos esenciales y ofrecer atención a la salud reproductiva y sexual, ¿no? Y los componentes básicos del derecho a la salud y a los cuales los estados están comprometidos y que deben garantizar son bienes y servicios y que estos deben ser disponibles, accesibles, aceptables, de buena calidad y aplicables en todos los sectores de la población, incluidos los migrantes. ¿Sí? Disponible se refiere a que, pues, por ejemplo, debería de haber los medicamentos
y los métodos diagnosticados para el caso de la tuberculosis, para que las personas sean diagnosticadas y tratadas oportunamente, accesibles. Se refiere a que las personas no deberían eh, pagar por estos servicios aceptables, es decir, que las personas, por ejemplo, en el caso de tuberculosis, eh, puedan tener o alcanzar la curación en el caso de que tengan la tuberculosis y que estos servicios, si bien sean de buena calidad en muchos sentidos. Y en México existen leyes y normas los cuales salvaguardan los derechos a la salud. ¿Sí? El artículo 4 de nuestra Constitución establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley General de la Salud pues reglamenta el derecho a la protección de la salud y existen normas específicas, por ejemplo, para la prevención y control de la tuberculosis y otras normas que están relacionadas para la vigilancia epidemiológica y que no solo trata de diagnosticar la tuberculosis, sino también otras enfermedades infecciosas como lepra, enfermedad de Chagas, dengue, paludismo, ¿sí? En fin, existen otras diferentes normas que están relacionadas con la salud y derechos de la población mexicana. En cuanto a tratados internacionales, existen, estos son algunos que menciono acá y que describo. Existen otros y a los cuales México se ha suscrito. Y uno de ellos es, por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y en su artículo 12, inciso C, en la cual se describe que el Estado mexicano debería prevenir y tratar enfermedades epidémicas, endémicas, eh, profesionales y de otra índole y luchar contra ellas. Otro tratado internacional es la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial y así sucesivamente existen otros tratados. Algo que es muy importante mencionar es que en México y específicamente en Chiapas, en 1996 se inició una estrategia internacional que se le llamó DOTS y, y, y en español se llama tratamiento acortado estrictamente supervisado, el cual consta de 5 componentes. Esta estrategia eh, obliga al Estado mexicano a comprometerse a tener un sistema centralizado y priorizar el monitoreo, registro y capacitación en tuberculosis, a realizar un diagnóstico por medio de la baciloscopía. La baciloscopía es un método de diagnóstico basado en microscopía, que es uno de los métodos más accesibles y baratos, accesibles en términos económicos. Y el Estado también se compromete a ofrecer un tratamiento estandarizado que consiste de 6 a 9 meses y, y que el personal de salud o personal de salud comunitaria debería supervisar que el tratamiento eh, sea recibido por la persona diagnosticada por tuberculosis. Y otro, otro de los compromisos bajo esta estrategia que asume el gobierno mexicano es debe tener un suministro de los fármacos anti-tuberculosis para las personas diagnosticadas con esta enfermedad y que también debe tener un sistema garantizado de registro y generación de informes que permita la evaluación de los resultados del tratamiento y por supuesto de los diagnósticos. También les menciono otra estrategia internacional que es la estrategia afina a la tuberculosis, la cual está basada en 5 pilares. Muchos de estos pilares son similares a los que se manejan en la estrategia TAES. A diferencia, existen 2 pilares que son nuevos y diferentes, que son, uno de ellos es la inversión para desarrollar nuevos métodos de diagnóstico, tratamiento, nuevas vacunas. Y el otro pilar es una
¿cómo decir? Una asociación entre diferentes instituciones, tanto gubernamentales, no gubernamentales, privadas, para prevenir y controlar la tuberculosis. En el caso del pilar para la inversión en desarrollo de nuevos métodos de diagnóstico y tratamiento, pues en México es muy poca la inversión que se hace. Eh, de lo pocos que se hacía, pues muchos de los recursos que se tenían para hacer investigación de tuberculosis en México, pues también se destinaron para hacer investigación para la COVID, ¿no? Entonces, en cuanto a investigación, pues estamos limitados, ¿no? Bajo la estrategia TAES, el gobierno mexicano debería ofrecer métodos de diagnóstico para que las personas puedan ser diagnosticadas oportunamente. Entre estos métodos ya no podemos encontrar la vaciloscopía, que es un método barato y que es accesible y que debería ser accesible en los laboratorios locales. Digo debería porque para que se pueda realizar este método de diagnóstico debe haber personal capacitado o un microscopista y que tenga los insumos, ¿sí? Sin embargo, a raíz de la emergencia del COVID-19, en algunos distritos, pues mucho del personal que estaba destinado para el diagnóstico de tuberculosis fue redirigido para combatir el COVID. Entonces, por lo menos un par de años, mucho del personal de tuberculosis eh, estaba trabajando para el COVID, ¿no? Y eso, pues, afectó para personas que tenían síntomas compatibles con la tuberculosis y que no fueron diagnosticadas a tiempo, ¿no? Otros métodos de diagnóstico son los rayos X y los cultivos, ¿no? Al igual que la vaciloscopía, pues durante la emergencia del COVID, estos métodos de diagnóstico para la tuberculosis pues no estuvieron accesibles porque pues muchos de los laboratorios, tanto nacionales como estatales, pues fueron destinados por el diagnóstico del COVID y muchas de las muestras que se tenían para diagnosticar tuberculosis pues quedaron en los laboratorios locales y pues por lo tanto las personas que tenían síntomas pues no fueron, síntomas compatibles con la tuberculosis pues no fueron diagnosticadas a tiempo, ¿no? No, el año pasado hicimos entrevistas con algunas personas y una de ellas nos mencionaba que tardó más o menos un año para ser diagnosticada con tuberculosis, ¿no? Sus primeras aproximaciones a los servicios de salud fue a una clínica, le dijeron que no podían atenderla porque pues podría ser COVID y que mejor se regresara a su casa. Eh, Pasó cierto tiempo, no mejoraba, se fue a otra ciudad a recibir, a buscar ayuda con médicos privados y inclusive con especialistas como los neumólogos, y los neumólogos decían que era una bronquitis, pero nunca pensaron que era tuberculosis y pues le daban tratamiento y la persona no mejoraba su salud hasta que ya pues empezó pues a vomitar sangre. Fue cuando la llevaron otra vez a una clínica de la Secretaría de Salud. Fue ahí cuando pues, ya el personal de salud pues, ya pensó que era pues tuberculosis, ¿no? Pero imagínense, pasó más o menos un año para que recibiera atención. Bueno, primero un diagnóstico ya específico y tratamiento, ¿no? Afortunadamente esta persona pues ha logrado curarse, pero imagínense cuántos casos no han habido así. Ahora, la Organización Mundial de la Salud recomienda a los países que tienen alta prevalencia de tuberculosis, perdón, utilizar un método de diagnóstico molecular llamada GeneXpert. Esta plataforma pues, tiene dos ventajas, que es el diagnóstico de la tuberculosis en 2 horas y también hace detección a farmacoresistencia, ¿no? Sin embargo, el uso de esta plataforma requiere de equipo y personal especializado, lo cual eleva los costos uh, para, la, para el diagnóstico de tuberculosis, ¿no? Por ejemplo, lo que ustedes observan acá son los cartuchos en los cuales
se pone la muestra y se hace el diagnóstico, ya el mismo equipo hace el proceso, ¿no? Ya, y arroja los resultados. Pero el simple cartucho cuesta 2,000 pesos. ¿Sí? Entonces, para una persona que recibe un salario, pues, digamos, mínimo, si no me equivoco, el salario mínimo está entre 150 y 180 pesos, pues es lógico que no podría asumir los costos para utilizar este diagnóstico, ¿no? Y ser tratado oportunamente para la tuberculosis, ¿no? Una vez que la persona es diagnosticada, pues tiene que recibir un tratamiento estándar y que generalmente es de 6 meses. Este tratamiento estándar consiste en tomarse 4 pastillas diferentes y que se divide en 2 fases, la intensiva y la de sostén. Imagínense, son 6 meses, ¿no? Pero si una persona con alta movilidad geográfica, como son los migrantes, a veces tienen un trabajo quizás de 1 mes, 2 meses en un lugar y que si es diagnosticado con tuberculosis y tiene que moverse por cuestiones de trabajo a otro lugar, pues es obvio que no va a seguir su tratamiento, ¿no? Porque el tratamiento tarda 6 meses, ¿no? Y cuando una persona deja su tratamiento, es posible que la bacteria desarrolle farmacoresistencia. Y si la bacteria desarrolla farmacoresistencia, se tiene que utilizar antibióticos de segunda línea, y el tratamiento pues, puede durar hasta 2 años, y los medicamentos son más caros y con mayores efectos secundarios. Y como les decía, pues Chiapas fue uno de los estados en los cuales se hizo pruebas pilotos para el DOT, o TAES en español, y por lo tanto el gobierno mexicano asumió su compromiso para prevenir y controlar la tuberculosis. Sin embargo, a pesar de que, existe esta estrategia, muchas de las personas con tuberculosis tienen que asumir gastos, que son los llamados gastos de bolsillo, porque en algunos centros de salud, por ejemplo, no tienen insumos para, por ejemplo, eh, eh, para colectar las muestras y que las personas uh, puedan traer su muestra de esputo y llevarlas a las clínicas, ¿no? Muchas de las personas viven en lugares muy alejadas de los centros o clínicas donde existe este programa y pues tienen que pues, pagar por su viaje, ¿no? Eh, para hacer el diagnóstico de la tuberculosis por el método de la baciloscopía se necesitan 3 muestras diferentes, es decir, que la persona con síntomas de la tuberculosis debe ir por lo menos 3 veces a la clínica, ¿no? Y eso implica pues gastos adicionales, y no solo el transporte, sino los alimentos para acudir a la clínica, ¿no? Porque los citan muy temprano. Pero la persona que sufre la enfermedad no solo va ella o él, sino que también va acompañado de su familiar, y pues eso incrementa también el gasto, ¿no? Y a veces en muchos de los centros de salud pues no existen, les piden otros estudios, por ejemplo, geometrías semáticas, que a veces en las clínicas no existen los insumos también, y las personas pues tienen que hacerse estos estudios fuera del centro de salud, y eso implica gastos, ¿no? Y eso pues se van acumulando, ¿no? Y todos estos gastos pues influyen para que la persona pues ya no vaya al centro de salud y que ya no se le diagnostique y en su momento ofrezca el tratamiento para la tuberculosis. Y bueno, y esto implica pues que muchas personas no puedan ser diagnosticadas o que se diagnostiquen en un plazo largo, ¿no? Esta estrategia se desarrolló a partir de una orientación biomédica, sin incluir otras dimensiones como la social, la económica, la cultural, el acceso lingüístico y físico a los servicios de la prevención y control de la tuberculosis, así como la migración y la estigmatización. Otro de los derechos que también tenemos como mexicanos y que está eh, inscrito en las diferentes normas y por supuesto en nuestra constitución es la de prevenir la tuberculosis, ¿no? Existe una sola vacuna para prevenir la tuberculosis,
Y de acuerdo a la OMS, se recomienda que esto se administre al nacer o a los pocos meses del nacimiento. Sin embargo, en estudios que hemos hecho en algunas comunidades, hemos detectado que muchos niños ya mayores de 5 años pues no han recibido esta vacuna, ¿no? Entonces muchos de estos niños pues son susceptibles a desarrollar o a enfrentarse por esta enfermedad. Entonces la vacunación es un derecho universal y que los niños deben tenerla independientemente o no tengan o estén inscritos a un servicio de salud oficial. Y como les mencionaba antes, pues aunque la vacuna BCG está dentro del Programa Nacional de Vacunación y que es gratuita, su cobertura, es decir, su aplicación en las diferentes poblaciones, pues es incierta. Es decir, no sabemos, aunque algunos instituciones oficiales como en salud mencionan que los niños o la cobertura de vacunación alcanza hasta un 95 hasta el 98%, ¿no? Pero nosotros hemos observado que en algunas poblaciones inclusive alcanza solo hasta el 10%, ¿no? Entonces, lo cual pues eso nos indica que en algún momento estas poblaciones infantiles podrían desarrollar la tuberculosis. Bueno, entonces, si la tuberculosis se puede considerar que es una enfermedad que se puede diagnosticar y prevenir y curar, porque pues existen los métodos de diagnóstico y porque existen los medicamentos, pero que si se descuida puede llevar a la muerte. Es decir, una persona que no se diagnostica a tiempo y que no se trata a tiempo, pues puede morir, ¿no? Y desafortunadamente en Chiapas tenemos una tasa eh, de mortalidad pues, por encima del promedio nacional. Entonces, ¿cómo es que estas muertes llegan a ocurrir? Estas muertes debido a la tuberculosis llegan a ocurrir. Pues porque existen barreras que están basadas en prácticas y políticas discriminatorias. En el caso de los migrantes, pues que no tienen documentación, pues no pueden tener acceso a los servicios de salud. Existen políticas discriminatorias, por ejemplo, la deportación. Una persona que ha sido diagnosticada con tuberculosis y que se deporta, pues es posible que interrumpa su tratamiento en su lugar de origen, porque posiblemente su lugar de origen no tenga, pues, o no pueda tener los tratamientos adecuados, ¿no? Y esto implica un riesgo porque esa persona puede desarrollar, o más bien la bacteria puede desarrollar farmacoresistencia, por lo cual la persona debería en su momento, si tiene una cepa farmacoresistente, pues debería tener un tratamiento ya con fármacos de segunda línea, ¿no? Y bueno, pues muchas de las personas migrantes pues, tienen trabajos inseguros, que son mal pagados y que típicamente se caracterizan por falta de contratos escritos y acuerdos exigibles. Y esto les impide tener acceso a los servicios de salud, ¿no? Por supuesto, también hay acoso policial, por lo cual las personas migrantes pues no tienen temor a acudir a instituciones oficiales para recibir esta atención en muchos sentidos, ¿no? Y en este caso a recibir atención en su salud, ¿no? También existen barreras o restricciones en el proveedor, es decir, en los países donde se llegan los migrantes, porque a veces en esos países ah, no existe la disponibilidad de los servicios de salud, porque muchos de los migrantes llegan a vivir en zonas de alta marginación, perdón, eh, regularmente en asentamientos informales, donde la disponibilidad de salud pública es escasa. Muchas de las personas que ya han sido diagnosticadas con tuberculosis pues no continúan con su tratamiento, porque muchas de estas personas también tienen una alta movilidad geográfica y pues es muy complicado para ellos adherirse al tratamiento y en algún momento podrían desarrollar farmacoresistencia y una continua transmisión de la enfermedad. Y por ejemplo, en el caso
caso de los refugiados y desplazados internos, que sufren otras condiciones desfavorables en cuanto a su salud, por ejemplo, como desnutrición, pero que también estas personas viven en campos y asentamientos y que conviven con varias personas en un mismo lugar, lo cual pues, contribuye a una continua transmisión de la tuberculosis, ¿no? Otras de las barreras a las que sufren los migrantes, pues como ya les había comentado, es la actitud del personal de salud, pues muchos de este personal de salud, perdón, pues puede discriminar a la población migrante. Y bueno, la población migrante tiene desconfianza, ¿no? En los mismos, en el mismo personal de salud porque piensan que podrían ser deportados o acosados, ¿sí? Y bueno, en el caso de las poblaciones migrantes que llegan a un país en las cuales su idioma es diferente al suyo, por ejemplo, el inglés o el francés u otro idioma, pues es obvio que al llegar a un servicio de salud va a tener barreras lingüísticas, perdón, porque va a ser muy complicado que la persona que esté enferma logre explicar completamente su estado de salud. Y viceversa, el personal de salud pues no entiende a lo que quiere decir la persona migrante y por lo tanto el personal de salud pues no toma historias clínicas detalladas y puede ignorar otras enfermedades que podrían contribuir no solo a la transmisión de la tuberculosis, sino también a otras enfermedades infecciosas, inclusive crónicas degenerativas. Y obviamente existen barreras socioculturales como la pobreza y la estima a los que se enfrentan las personas que migran. Muchas de las nosotros hemos detectado que muchas personas de los Altos de Chiapas que han migrado en los estados del norte de nuestro país lo han hecho porque pues ya no pueden producir en su campo, ya porque ya no tienen tierras, porque la tierra ya no produce o porque lo que producen no se vende bien en los mercados y han tenido que migrar a Baja California, por ejemplo, Chihuahua, Sonora. Pero debido a las malas condiciones de vida, pues eh, desarrollan tuberculosis y cuando desarrollan una enfermedad, pues se sienten cansados, débiles, están desnutridos y los mismos patrones uh, pues les dicen que ya no trabajen y son despedidos, ¿no? Entonces nos hemos encontrado casos en que estas personas migrantes que están enfermas por tuberculosis, sin saberlo todavía, vienen ya con tos, desnutridos y que son diagnosticados en su lugar de origen. Entonces, una persona que de por sí ya tiene condiciones socioeconómicas y demográficas adversas y que migra en busca de mejores condiciones de vida, pero que no logran hacerlo porque se enferman y regresan a su lugar de origen ya con una enfermedad como la tuberculosis, pues eh, se vuelve un ciclo vicioso, un ciclo continuo, perdón, de la pobreza. Y no solo involucra a la persona que tiene la enfermedad, sino también involucra a sus familiares. Ahora, imagínense también, hemos encontrado casos en los cuales una persona tiene ya tanto tuberculosis como VIH-Sida y eso complica más no solo la salud de la persona que tiene estas dos enfermedades, sino que la capacidad económica de las familias, ¿no? Y bueno, en conclusiones, podríamos decir que los migrantes y especialmente aquellos que no pueden acreditarse de estancia legal, se enfrentan a un número descomunal de barreras para mantenerse con buena salud y a tener un acceso adecuado a los servicios de salud. Los, los migrantes no solo son excluidos política y económicamente, sino que también tienen un acceso o no lo tienen a los servicios de salud y sociales y con frecuencia se enfrentan a un fuerte sentimiento anti-inmigrante por parte de la población en general en el lugar en las que están residiendo.
Y bueno, todo esto, pues los migrantes tienen poco acceso a los servicios de salud y a seguros médicos, a la falta de educación, tienen muy largos horarios de trabajo, desconocen sus derechos políticos, económicos y sociales, y estos factores son barreras que se han identificado y que tienen un impacto para que ellos puedan buscar atención. ¿Sí? Y esto pues los hace muy vulnerables a muchas enfermedades infecciosas, como la tuberculosis, tal y como lo he platicado en esta parte del seminario. Y bueno, recordarles que en la región de las Américas, nuestro país ocupa el tercer lugar, con aproximadamente 22,000 casos bueno, en promedio en este año, pero en general ha sido entre 20,000 y 23,000 casos cada año. Y los estados fronterizos de nuestro país, entre Estados Unidos y nuestro país, conjuntan un 30% del total de los casos registrados en ambos países. En la frontera sur desconocemos aún todavía ese porcentaje de tuberculosis en las personas que migran, porque no se han hecho estudios de base poblacional para determinar la magnitud de la tuberculosis en esta población. Y como ustedes han observado en los medios sociales, en los medios de comunicación, pues ha habido un flujo migratorio muy grande en los últimos años, cosa que no se había observado, ¿no? Entonces, ahí no solo personas que migran de países como Guatemala, Honduras o de países de Sudamérica, sino ya hay personas que vienen de otros continentes como de África, de Asia, ¿sí? Y pues y justamente en África y en Asia existe una alta prevalencia también de tuberculosis. Entonces, nos, nosotros hipotetizamos, o al menos yo hipotetizo que mucha de la población que está viajando podría tener la tuberculosis latente, es decir, la tuberculosis en la cual los signos y síntomas de la enfermedad aún no están presentes y que podían desarrollarse debido a las condiciones en las que viajan los migrantes, ¿no? Y eso en el futuro no solo va a impactar la salud de estas personas, sino que también va a impactar a los sistemas de salud, eh, no solo de México, sino de Estados Unidos, y eso va a ser muy difícil ya de prevenir y controlar, ¿no? Y, y creo que pues no estamos, por el momento no estamos quizás preparados para tener un gran número esperado de casos por esta enfermedad. Pues muchas gracias, he terminado. Muchísimas gracias, doctor, por su importante intervención con el tema tuberculosis en población migrante. De verdad es un tema que desconocía totalmente. Gracias por sus comentarios. Dentro de sus comentarios habló sobre tres objetivos principales, ¿no? El primero lo describió muy bien, el tema de la migración y la tuberculosis y cómo están íntimamente vinculados, lo vio desde datos cuantitativos, desde los estados del norte y los estados del sur. También discutió por qué los estados del norte de México tienen las altas tasas de incidencia y mortalidad debido a la enfermedad. Y por último, describió los derechos a prevención y tratamiento de la tuberculosis, por lo cual le agradezco. También este es el momento para dejar el micrófono abierto para ver si alguno de las o los asistentes tiene algún tipo de duda o sugerencia o algún tipo de comentario. Bueno, sin más, voy a... perdón, maestra Ligeia, adelante. Gracias. Aprovechando que no había ninguna otra intervención, quisiera preguntarle, doctora Nansimandro, me llaman la atención estas condiciones que nos describió al inicio, que vuelven a la población migrante una población más vulnerable, ¿no?, a la tuberculosis.
quisiera yo saber si pudiera darme un solo consejo o que usted pudiera darle a los migrantes, conociendo la condición en la que muchos vienen, ¿qué consejo sería para disminuir las posibilidades de contagio? Bueno, en términos médicos, si una persona migrante que tiene tos por más de 15 días y que se puede decir produce flemas, debería pensar que podría ser tuberculosis y acudir a una atención médica, ¿no? Porque si no se atiende oportunamente, pues la enfermedad puede ir avanzando, es decir, puede ir la bacteria ir creciendo en los pulmones y tener secuelas, inclusive perder un pulmón. ¿No? Entonces, una persona que tiene los síntomas característicos de la enfermedad, que son pérdida de peso, tos por más de 15 días, eh, cansancio, pues debería acudir a recibir atención médica para descartar que sea tuberculosis o no. Ahora, es posible también que puede sea otra enfermedad, ¿sí? Puede ser otra, no sé, bronquitis, ¿no? Pero mientras no se haga un diagnóstico diferencial, pues no se podría descartar la enfermedad. Ahora, en muchos países, eh, las personas que migran se les pide que se les haga una prueba para detectar la tuberculosis latente. Y una persona que es detectada con la tuberculosis latente, se les ofrece el tratamiento de profilaxis, que es un tratamiento con un solo antibiótico que puede tardar de 6 a 9 meses. Ahora, en las personas que son diagnosticadas con la tuberculosis activa, es decir, la tuberculosis pulmonar, que es la más eh, infecciosa, pues una persona detectada con esta fase, pues debería eh, recibir el tratamiento, que es mínimo de 6 meses, ¿no? Y digo mínimo porque si una persona tiene alguna comorbilidad, como puede ser la diabetes o puede ser el VIH, pues el tratamiento pues, puede tardar más, 6 meses, ¿no? Y es aquí donde existen muchas complicaciones, porque una persona migrante pues, puede estar 1 o 2 meses en un lugar, pero después moverse a otro lugar por busca de trabajo, ¿no? Y eso complica más el tratamiento de la tuberculosis. Gracias, doctor. Muchísimas gracias, doctor, por contestar la pregunta de la maestra Ligeia. También hay un comentario aquí de María José Cuevas. Únicamente la migración del sur al norte es el indicador principal de los altos índices de tuberculosis. Primera pregunta. Segunda, ¿se podría hacer una línea de investigación por el VIH en las fronteras del norte por el consumo de drogas inyectables? Este, Voy a responder a la primera. Pues, entendí a la pregunta que sí, que la tuberculosis es una de las condiciones, bueno, la migración de personas del sur al norte es uno de los factores por los cuales existe mayores casos de tuberculosis en el norte del país. Es la pregunta que me hizo la primera persona, o no fue así la pregunta. Hola, buenos días. Bueno, es que entiendo que, bueno, a lo mejor entendí mal, que esa migración que tenemos de migrantes de países sudamericanos que llegan al norte, si esa es un primer indicador de por qué esos estados fronterizos tienen altos porcentajes. Y luego me quedé pensando porque vi un documental que hablaba del consumo de drogas con jeringas, pues que usan muchas personas, que sí se también pudiera ser un indicador para ese contagio de tuberculosis. Gracias. Bueno, para empezar, me gustaría clarificar cómo se transmite la tuberculosis, ¿sí? Este, eh, no sé si
fuertes a mi presentación. Bueno, la tuberculosis se transmite de persona a persona, ¿sí? Muy difícilmente se transmite a través de objetos. Es decir, por ejemplo, tú mencionabas jeringas. De esa forma, no, en el caso de la tuberculosis, no se ha reportado. ¿Por qué? Porque la bacteria es, en términos biológicos, es estrictamente intracelular, ¿sí? ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a que la bacteria no puede sobrevivir en el ambiente, ¿sí? Tiene que estar siempre dentro de su huésped, en este caso el ser humano. Existen otras formas de infección y que es a través de productos lácteos como la leche y el queso, pero este tipo de tuberculosis la produce la tuberculosis bovina, es decir, que existe otra especie llamada Mycobacterium bovis que puede también desarrollar la enfermedad de la tuberculosis. No sé si estás observando esta gráfica. No, no está compartiendo pantalla. Ay, perdón. ¿Cómo compartir? Sí, para que quede claro sobre cómo se transmite la infección. ¿Ahora sí? Listo. Bueno, entonces la transmisión de la enfermedad se hace a través de una persona que ya está infectada por la bacteria que es llamada Mycobacterium tuberculosis. Una persona ya infectada y que tiene la tuberculosis latente puede transmitir la bacteria a una persona sana cuando estornuda, tose, habla, ¿sí? Y principalmente la bacteria se aloja en los pulmones, ¿sí? Que es la principal forma de la tuberculosis pulmonar. Sin embargo, la tuberculosis puede desarrollarse en cualquier parte del cuerpo. Podemos encontrar tuberculosis ósea, tuberculosis en la piel, tuberculosis en los ojos o tuberculosis meningia. La tuberculosis meningia es una de las más peligrosas porque pues, puede que la persona que tenga esta forma pues morir rápidamente o que si se sana puede tener secuelas, ¿no? Y que este tipo de tuberculosis, la tuberculosis meningia es muy observada en niños, principalmente en aquellos que no han sido vacunados, ¿no? Entonces, una persona que tiene la tuberculosis pulmonar, pues puede transmitir así, de esta forma, a una persona sana, ¿no? Sin embargo, muchas de las personas pueden contrarrestar la enfermedad a través de su sistema inmunológico, ¿no? Cuando el sistema inmunológico es, digamos, puedo decirlo así, fuerte, puede contener a la bacteria, pero puede tener la tuberculosis latente. En la tuberculosis latente no existen los signos y síntomas característicos de la enfermedad. Estos signos y síntomas son la tos por más de 15 días, con flemas, a veces con sangre, la persona pierde peso, se siente cansada, tiene fiebre, ¿sí? Sin embargo, muchos de estos síntomas son diferentes cuando la persona tiene otra enfermedad como diabetes o VIH. Muchos de estos síntomas son diferentes. Hay síntomas presentes en algunas personas, pero en otras no. Es decir, ha cambiado mucho la sintomatología. Sin embargo, cuando una persona que tiene la tuberculosis latente y la bacteria se reactiva, ¿sí? Puede desarrollar la tuberculosis activa, principalmente la pulmonar, y es así como es el ciclo de transmisión continua de la tuberculosis de persona a persona. Entonces, con esto estoy tratando de responder a tu primera pregunta, María José, ¿verdad? Sí, gracias. Sí. La otra pregunta respecto a por qué en los estados del norte de nuestro país y en los estados de nuestro país vecino hay altas tasas de incidencia y mortalidad de tuberculosis. Es porque muchos estudios han demostrado que la mayoría de los casos, tal y como se ejemplifica aquí en esta tabla, muchos de los casos que se han infectado provienen de personas que han migrado
de estados como Chiapas, Guerrero, Oaxaca y por supuesto de países como Guatemala, Centroamérica, Honduras, ¿no? Pero estos estudios son pues del 2013, 2004, habría que hacer una revisión actualizada, ¿no? Para ver si es el mismo comportamiento epidemiológico. Y bueno, y de acuerdo a los datos que obtuve, por ejemplo, por lo menos en estos dos estados de Estados Unidos, que es de Baja California y Texas, pues la tendencia es la misma, ¿no? Es decir, en el caso de California, pues casi un 80%, más del 80%, de las personas diagnosticadas de tuberculosis son de personas que vienen de otros países. En el caso de México es entre, ¿cuánto sería? Como hasta 20.7%, ¿no? Y en el caso de Texas, por ejemplo, un 62.7% de personas diagnosticadas con tuberculosis son de personas que vienen o que han nacido fuera de Estados Unidos. Yo no sé si con esta gráfica he respondido a tu pregunta, María. Muchas gracias. Doctor Luis, ¿cuál fue la otra pregunta que hicieron? Sí, muchísimas gracias. La siguiente pregunta es de Carlos Valentín Beina Martínez, desde la ciudad de Jalisco, o del estado de Jalisco. Bueno, inicia su comentario con muchas felicidades, doctor Anaximandro. ¿Habrá una relación interinstitucional entre los albergues de migrantes y los servicios de salud municipal o en las entidades federativas para atender o dar seguimiento a los casos de tuberculosis? Sí. Sí, muchas gracias por la pregunta. Y esto es muy importante porque, como les comentaba, muchas de las personas migrantes tienen desconfianza en las instituciones oficiales y entonces estas personas recurren a organismos no gubernamentales como los albergues, ¿no? Eh, sí tengo conocimiento de albergues que sí ofrecen atención para prevenir y controlar la tuberculosis, por lo menos en Baja California. De hecho, hace un par de años conocí al encargado o al director de este albergue. Pues él me comentó que él empezó porque él fue una persona que también vivía en unas condiciones no muy humanas, ¿no? Y él reconocía que también que su motivación para crear este albergue fue porque también estaba con problemas de salud, él era usuario de drogas y que recibió ayuda, ¿no? Y se sintió comprometido a dar algo a cambio. Entonces él fundó un albergue que actualmente es eh, es un ejemplo a nivel nacional. No me acuerdo el nombre ahorita de este albergue, en el cual residen personas, ¿sí? Personas pues, migrantes de, no solo de varios estados de la República Dominicana, sino de varios países, para recibir atención no solo para tuberculosis, sino también para VIH, ¿no? Y él ha logrado establecer esta colaboración entre el sector salud. Entonces las personas que llegan ahí reciben tratamiento para tuberculosis, el sector salud lleva los medicamentos, ofrece los servicios de salud, incluso hay equipos de personal de salud, ¿no? Que están trabajando con este albergue, ¿no? Y este es un ejemplo eh, que ha logrado un reconocimiento a nivel nacional e internacional. Actualmente se está formando un grupo nacional que es el observatorio, o ya está conformado más bien el grupo nacional del observatorio de tuberculosis, en la cual está agrupando organizaciones de la sociedad civil para pues, establecer estas colaboraciones interinstitucionales, ¿no? Pero el ejemplo más claro y del que tengo un conocimiento es este albergue que está en Baja California. Y supongo que debe haber otros.
Sí, bueno, muchísimas gracias. Sí, doctor. No sé, ¿hay otras preguntas? No, ya serían todas, doctor. Ha contestado bien las 4 preguntas que le han hecho, por lo cual le agradezco. Le pediría, por favor, listo, para que dejara de compartir, para proceder a la entrega de la constancia. Sí, gracias. Me voy a permitir leerlo. La Universidad Autónoma de Chiapas, a través del Instituto de Investigaciones Jurídicas, otorga la presente constancia a Anaximandro Gómez Velasco por su destacada participación con la ponencia Tuberculosis en población migrante en el Seminario Permanente Migración, Género y Derechos Humanos, Tendencias Globales, Impactos Locales, llevada a cabo en la modalidad virtual el 9 de noviembre de 2022 en el marco del proyecto 232 Investigadores por México, denominado La protección jurídica en niñas y mujeres migrantes en frontera sur. Por la conciencia de la necesidad de servir, firma el doctor Omar David Jiménez Ojea, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas del UNAS. Sí, muchas gracias. Le agradecemos a todos y a todas los presentes, a nombre del instituto, a nombre de este seminario permanente y de las catedráticas que pertenecen a este seminario, a este proyecto de migración tan importante, su participación. Y bien, le enviamos un fuerte y caluroso abrazo y esperamos tenerlo con nosotros en otras ocasiones. Sí, Muchísimas claro, al gracias. contrario, muchas gracias por la invitación y sí, me gustaría seguir participando en este seminario, porque pues son nuevas Muchas generaciones. gracias, doctor. Gracias a todos y todas los que asistieron. Buen día. Gracias, nos vemos. Gracias, Hasta buen luego. día, hasta luego. Hasta luego, buen día.